Pensemos en el siglo XVI. El Imperio Español está en plena expansión por las Américas y de repente, en medio de todo ese poderío, surge una crisis de conciencia que sacude sus mismos cimientos. Es que la conquista de nuevos mundos y nuevas gentes trajo consigo preguntas morales y legales súper profundas, preguntas que viajaron desde América hasta las mentes más brillantes de España. Y esta era la pregunta del millón, la que le quitaba el sueño al imperio. ¿Con qué derecho, bajo qué justificación moral, una nación podía llegar a tierras ajenas y someter a sus habitantes? No era un tema menor, para nada. Fue el centro de un debate que iba a definir el futuro de millones de personas, y que sin saberlo estaba poniendo las primeras piedras del derecho internacional. Bueno, entremos en materia. Con cada nuevo descubrimiento, la corona española se topaba con un problema gigante. Necesitaba encontrar un justo título, o sea, una base legal y moral que dijera lo que estamos haciendo en América es legítimo. No bastaba con la espada, hacía falta una justificación que convenciera a todos, que estuviera en paz con las leyes de los hombres y, sobre todo, con la ley de Dios. Y aquí es donde aparece el epicentro intelectual de la época, la Escuela de Salamanca. Esta universidad se convirtió, ni más ni menos, que en el gran ring de boxeo de las ideas, un lugar donde los mejores teólogos y juristas se pusieron a desmenuzar la legitimidad de la conquista, protagonizando el debate más importante de su tiempo. Y a la cabeza de todo este esfuerzo intelectual estaba un personaje clave, Francisco de Vitoria. A este hombre se le considera uno de los padres del derecho internacional, y con razón. Fue el pionero, el que se atrevió a aplicar principios éticos y jurídicos universales a una situación completamente nueva, desafiando las excusas que se habían dado hasta el momento para la conquista. Ahora, es clave entender que Vitoria y compañía no se inventaron todo de la nada. Para nada. Ellos echaron mano a una caja de herramientas filosófica que ya existía, la de Santo Tomás de Aquino. De ahí sacaron conceptos como la ley natural, la teoría de la guerra justa, ideas que usaron para analizar, con lupa, lo que España estaba haciendo al otro lado del Atlántico. Muy bien, veamos la primera parte de este debate. Y fue una defensa potentísima de los derechos de los pueblos indígenas. A la cabeza estaban figuras como el mismo Vitoria y, por supuesto, el apasionado fraile Bartolomé de las Casas. Juntos construyeron un argumento súper sólido contra la conquista sin más. Y sus argumentos, eran revolucionarios. Sostenían que los líderes indígenas eran señores naturales, con total soberanía sobre sus tierras. Decían que ni la idolatría, ni que se negaran a ser cristianos, era motivo para hacerles la guerra. Y muy importante, que el Papa no tenía autoridad para quitarles el poder. En el fondo, lo que estaban diciendo es, son seres humanos con derechos políticos. Así de claro. Pero claro, como en todo buen debate, había otra postura. Del otro lado, pensadores como Ginés de Sepúlveda se dedicaron a buscar argumentos que dieran una base legal y moral para que España interviniera. Y es en esta tensión donde la cosa se pone fascinante. El punto de quiebre fue una distinción teológica muy fina. Separaron la idolatría en dos tipos. Por un lado, el pecado contra Dios, como adorar ídolos. Eso, decían, es un asunto entre la persona y Dios. Pero luego estaba el pecado contra natura, que incluía cosas como el canibalismo o los sacrificios humanos. Y ahí, en esa segunda categoría, encontraron la posible puerta de entrada para justificar una intervención. Aquí vemos el choque de trenes. Por un lado, las Casas diciendo que el poder de los señores indígenas era legítimo y sus pecados religiosos eran cosa de Dios. Pero por el otro, Sepúlveda argumentaba que los actos que violaban la ley natural ofendían a toda la humanidad y eso sí le daba derecho a los príncipes cristianos a meterse. Esta imagen de un sacrificio inca representa justo el centro del debate. Y lo más curioso es que hasta el propio Vitoria, el gran defensor de los derechos indígenas, admitió una excepción. Dijo que si una intervención era para salvar la vida de víctimas inocentes, entonces podía ser legítima. Ojo, no por castigar la idolatría, sino por defender el derecho natural a la vida. Un matiz importantísimo. Ahora, uno podría pensar que estas discusiones se quedaron en las aulas de Salamanca, pero no, para nada. Tuvieron un impacto directísimo, aunque bien complicado, en la política del imperio y en la vida de millones de personas al otro lado del océano. Miren esto. Como resultado directo del debate, en 1542 se promulgan las famosas Leyes Nueves, una legislación que en papel buscaba proteger a los indígenas de los abusos. El problema, la realidad se impuso. A miles de kilómetros, los colonos, que veían amenazados sus negocios, se resistieron con uñas y dientes. Hacer cumplir esas leyes fue una misión casi imposible.
Y aquí llegamos a una consecuencia fascinante. Lo dice el historiador Pierre Dubiols. Cuanto más se definía la idolatría como un pecado contra Dios, menos poder legal tenía el Estado para castigarla. Al elevarlo a un asunto puramente religioso, se le quitaba al rey la justificación para hacer la guerra por ese motivo. Una paradoja que, legalmente, fortaleció la posición indígena. Increíble. La verdad es que este debate del siglo XVI nunca se cerró del todo. Lo que sí hizo fue dejarnos un legado que perdura, una tensión constante entre el poder, la ley y la moral que ha seguido resonando por siglos y que, de muchas maneras, sigue muy vigente. Y la conclusión es fundamental. Al atreverse a cuestionar el derecho de un poder a someter a otro, al afirmar que todos los pueblos tienen derechos y soberanía, la Escuela de Salamanca puso los cimientos de nuestro sistema moderno de derecho internacional. Y sí, también de la idea misma de los derechos humanos. Y cerramos con una pregunta para reflexionar. La historia de la Escuela de Salamanca es el ejemplo increíble de un imperio que se atrevió a cuestionar sus propias acciones. Nos deja pensando en esa eterna lucha entre el poder y la conciencia, y en si es posible que la justicia surja desde dentro del mismo sistema que la desafía.